Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Día de hoy vamos a platicar sobre el diseño de tuberías en la ingeniería y bueno, orientado un poco hacia el paquete tecnológico, que es una de las asignaturas que se cursa en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa para la parte de realizar ingeniería económica e ingeniería de procesos. Bueno, primero que nada, ahí te vas a encontrar o en esta asignatura te van a solicitar tus profesores el diseño de un proceso como tal. Este diseño va a implicar calcular las tuberías, abordar el tamaño de los tanques, el tamaño de los reactores, si es el caso, y al mismo tiempo trabajar la parte de dimensionar los equipos con su respectivo análisis económico. Bueno, primero te cuento que es una tubería. Generalmente asociamos una tubería de forma circular. No necesariamente esta es la geometría más adecuada. Puede existir también canales, por ejemplo, cuando deseamos transportar agua hacia una población, por ejemplo, o para regar cultivos, pues generalmente se utilizan canales, ¿no? No es algo totalmente circular. Entonces ahí se aplica pues el efecto de la geometría en ese caso. Aquí rápidamente una tubería pues va a tener una rugosidad, es decir, toda superficie tiene una característica particular, entonces esa característica es la rugosidad en el caso de flujo de fluidos. Esta rugosidad representa como una resistencia a que un fluido en su interior o sobre la misma superficie tenga la libertad de deslizarse. Entonces, esa rugosidad es una propiedad importante y única de la tubería. Para que un fluido se mueva debe haber una diferencia de presión, claro está. Entonces, generalmente se utiliza un dispositivo mecánico en la mayoría de los casos y este dispositivo es una bomba. Se mueve el fluido porque hay una diferencia de presión. Entonces, bueno, ya tenemos claro esta parte. Otro aspecto importante de las tuberías es el grosor de la pared que tienen. Ese grosor, pues obviamente está relacionado con el tipo de operación, qué resistencia va a tener, ¿no? Y una de las variables asociadas a este fenómeno es la presión. Entonces, ¿qué presión lleva el fluido en su interior? Pues esa presión debe soportarla el material y eso es en relación a un grosor de tubería. Entonces, el flujo se mueve o el fluido se mueve en el interior del tubo, por ello todo cálculo de hidráulica, todo cálculo en flujo de fluido, siempre utilizas el diámetro interno, no el diámetro externo. Entonces, la diferencia entre el diámetro externo y el diámetro interno nos da dos veces el espesor, es decir, un espesor aquí y un espesor acá, pues le sumas el diámetro interno y te queda el diámetro externo. En otras palabras, en términos del radio, si tú le restas al radio mayor el radio menor, pues nos va a dar el espesor. De la parte operativa que te comentaba, la presión de operación, juega un papel muy importante el número de la cédula, es otro parámetro que generalmente viene en tablas, ¿no? De tuberías, y esto es 1000 veces la presión de operación entre el esfuerzo permisible. Este esfuerzo es el esfuerzo del material. Eso se evalúa con pruebas de tensión generalmente del material. Y el número de cédula, por ejemplo, para acero inoxidable, pues los más conocidos son 10, 40 y 80. Y bueno, ¿qué propiedades necesitas del fluido? Generalmente vas a necesitar la densidad del fluido y de la viscosidad. Si es el caso de líquidos, pues esta prácticamente se mantiene constante, a menos que haya una temperatura importante en el cambio, bueno, que en el proceso, en el tramo de tubería, la temperatura sea pues bueno, el cambio sea algo importante. Otro parámetro es la viscosidad dinámica, es decir, la resistencia que opone un fluido a deslizarse en una superficie. Y bueno, aquí vamos a ver que para diseñar tuberías, generalmente se deben de hacer algunos cálculos. Este tipo de cálculos a veces implica partir de una regla, partir de una sugerencia. Esa sugerencia generalmente o es la velocidad de flujo o es la caída de presión.
Para el diseño, digamos, un poquito más específico, pues se toman en cuenta estas dos recomendaciones, es decir, la tubería debe cumplir con un criterio de velocidad, pero al mismo tiempo debe cumplir un criterio de caída de presión, es decir, la pérdida por fricción debido a los cambios o a la rugosidad del material no debe ser muy grande. ¿Por qué? Porque si la caída de presión es muy grande, pues la potencia de la bomba va a aumentar y pues eso implica un costo. Entonces debe haber una relación inmediata. Y aquí pues ya tenemos diferentes líquidos. Por ejemplo, si quieres bombear, no sé, un jugo, por ejemplo, relativamente diluido, pues es muy similar al agua, ¿no? O quieres bombear, no sé, una leche líquida, pues es muy similar al agua, se parecen, ¿no? En tanto a densidad como a viscosidad. No así, por ejemplo, una mermelada u otras cosas que son fluidos viscosos o no newtonianos. Entonces ahí ya vienen ciertos valores de recomendación. También tenemos vapor. Vapor es uno de los servicios más importantes en la industria y se utiliza para generar vapor, calentar líneas de proceso. Entonces, tanto el aire también, que es otra cuestión importante en las torres de enfriamiento para enfriar el agua, o igual el aire en sistemas de compresores, pues también tienen su manera de diseñarse. Hay algunas formulitas que ya te permiten calcular cuál es la velocidad y diámetro. Eso viene de la fórmula pues más sencilla, que es caudal es igual a área por velocidad. Y entonces el área es pi, diámetro interno al cuadrado sobre 4. Y de ahí tú puedes deducir estas ecuaciones colocando las unidades que tú quieras. Entonces, bueno, se utilizan estas formulitas. Bueno, te digo, entonces tenemos aquí las cédulas. Ajá. Y bueno, ya en función de las cédulas, pues ya conocemos un poco más sobre las tuberías. Algo importante es que las metodologías rigurosas para este cálculo, bueno, toman en función muchas cosas, ¿no? Pero en general se trabaja con el diagrama de Moody. El diagrama de Moody nos relaciona el factor de fricción, es decir, este parámetro nos evalúa la resistencia que opone el material, ajá, para de alguna manera permitir que la sustancia en el interior del tubo se desplace. Entonces aquí tenemos el número de Reynolds, densidad, velocidad, diámetro sobre la viscosidad y algunos parámetros de diseño. Por ejemplo, tú vas a querer diseñar una tubería en su momento, no tienes el valor de la rugosidad, pues puedes partir de este valor. ¿De acuerdo? Hay algunas metodologías que te simplifican el número de Reynolds, como ya te había comentado anteriormente, pero esto de alguna forma se justifica debido a las unidades que tú quieras trabajar. La caída de presión en tuberías generalmente se da por unidad de metro o pie de columna de fluido. Generalmente se asocia este fluido a que se pueda considerar como agua. Y bueno, un diagrama muy importante que tú utilizarás en toda la parte de la ingeniería, sobre todo si quieres diseñar canales o algo que tenga que ver con transporte del fluido, pues será el factor de fricción. Este es el famosísimo diagrama de Moody y nos correlaciona, pues, cuál es el factor de fricción con respecto a la rugosidad relativa, es decir, una relación de la pérdida de fricción que tiene la tubería, o bueno, mejor dicho, la fricción que tiene con respecto al diámetro. En ese sentido, hay unas metodologías que ya nos permiten correlacionar este valor de factor de fricción en función del número de Reynolds. Hay metodologías también más rigurosas. Esto tiene que ver con el tipo de flujo que se establece durante el traslado del fluido. Este puede ser un flujo estacionario, bueno, un flujo en régimen laminar o en régimen turbulento. También hay algunos libros que te proponen que para ciertos valores de números de Reynolds, tú puedas de alguna manera estimar el factor de fricción solamente en función del número de Reynolds y de la rugosidad que tiene el material y del tamaño de la tubería.
En ese sentido, entonces, surgen metodologías alternas. Como puedes notar, aquí la metodología implica el número de Reynolds y ello implicaría usar esta gráfica, lo cual se vuelve un poco, pues sí, latoso, un poco difícil de trabajar. Y bueno, hay metodologías, si tú estudias en la Universidad Autónoma Metropolitana, te van a pedir hacer tu proyecto terminal y el profesor Morán y otros profesores te van a pedir este tipo de metodologías como una manera más rápida para diseñar tuberías. Entonces, la ventaja que tiene este valor es porque no necesitas del número de, bueno, del factor de fricción, solamente de el flujo en galones por minuto, el diámetro interno, la longitud total de la tubería y una C, que es un coeficiente de diseño para tuberías. La gravedad específica generalmente es la densidad de líquido con respecto a la densidad del agua líquida a 4 grados centígrados. En ese sentido, entonces esto se convierte en una metodología que tú vas a utilizar para establecer este tipo de trabajos. Y bueno, para aplicar esto, vamos a resolver el siguiente ejercicio y vas a notar cómo son las metodologías aproximadas para este tipo de procesos, ¿no? Entonces nos dicen que queremos diseñar una tubería que logre transportar 150 galones por minuto y que utilicemos tubería de acero al carbono, cédula 40. Esta es la tubería generalmente que se recomienda para fluidos muy similares al agua. Entonces nos dicen que diseñemos esa tubería considerando como principal criterio la velocidad recomendada, otro, otro diseño considerando el diámetro óptimo de la tubería con el costo y el criterio que te van a pedir en la Universidad Autónoma Metropolitana cuando lleves la materia de, se llama creo proyecto terminal, algo así. Entonces, aquí tenemos los criterios de velocidad. Entonces, iniciamos con el inciso A, ya utilizamos las correlaciones ya manteniendo el flujo. Y bueno, si ya tienes el flujo volumétrico, la velocidad recomendada, si regresáramos a la tabla, nos decía que debe estar entre 3 y 10 pies por segundo, o lo que equivale a 1 a 3 metros sobre segundo. Entonces, para el diseño, nosotros, aquí lo tienes, podemos promediar, ¿no? Tú puedes promediar este valor, ¿sí? Y puedes tomar un valor intermedio, o la otra cuestión podría ser tomar el valor más bajo y sustituyes la velocidad más baja y calculas ese diámetro. Y por otro lado, tomas la velocidad más alta y calculas ese diámetro. Entonces, tu diámetro de diseño que tú vas a buscar, si solamente consideras la velocidad de flujo como un parámetro de diseño, pues tendría que estar entre un valor de 4 pulgadas y media a 2,47 pulgadas. Entre más alta sea la velocidad, puedes notar que es más pequeño el diámetro, lo cual es totalmente lógico. Tú estás regando tus plantas, le colocas tu dedo a la manguera y tú estás reduciendo el espacio de flujo y la velocidad pues aumenta, ¿verdad? Entonces, a una velocidad muy baja voy a encontrar un diámetro muy grande. A una velocidad más alta voy a encontrar el diámetro más pequeño. Entonces tú puedes decir, bueno, yo voy a necesitar una tubería que tenga un diámetro interno entre 4,5 a 2,5 pulgadas aproximadamente. Y bueno, esto lo puedes hacer en el sistema inglés usando esta ecuación o en el sistema internacional, pero la idea es prácticamente la misma. ¿De acuerdo? Esto son únicamente si contemplas o usas el diámetro, bueno, la velocidad recomendada. Puedes utilizar también un valor promedio de las velocidades. 10 más 3 es 3 entre 12 y 5 y el diámetro estaría en 3 pulgadas. Entonces, probablemente este diámetro pudiera ser el más adecuado porque es un diámetro entre los dos valores que tú calculaste. Ahora vamos a ver el otro aspecto. Se puede realizar el cálculo también si tú partes de alguna forma. ¿Cuál sería esa forma?
Bueno, el diámetro se puede calcular con una correlación. Tal vez no necesitas utilizar toda la matemática que te comenté, simplemente el caudal o el gasto, las propiedades del fluido, la viscosidad y la densidad. Y esto es un parámetro más rápido. ¿Cuál es el detalle? Que estas correlaciones generalmente están de alguna manera obtenidas a condiciones de un fluido en específico. Entonces, no puede aplicar para cualquier fluido. Entonces, no obstante, cuando ya aplicas la fórmula, te das cuenta que te da 3.2 pulgadas el diámetro óptimo. Este diámetro es de 3.06 pulgadas. Entonces, no estamos tan mal, ¿verdad? Podemos decir que un diámetro entre 3 pulgadas y media pudiera ser lo más adecuado. Y bueno, ahora vamos a seleccionar las velocidades recomendadas. Algo que tenemos aquí muy importante es que tú dices, yo sé que tengo que tener un diámetro o el mejor diámetro de la tubería debe estar entre 3 a 4 pulgadas. ¿Cómo lo sabemos? Porque hicimos este cálculo, ¿verdad? La tubería debe estar entre 2 pulgadas y 4.5 pulgadas. Entonces, nos vamos a esta tabla y tú sabes que pudieras poner en tu proceso cualquiera de estas tablas. Y con esta cédula que tenemos aquí, tú sabes que en este intervalo, esta sería la tubería más óptima que tú pudieras utilizar, únicamente a partir del concepto de velocidades recomendadas. Ahora vamos a utilizar otro parámetro, ¿no? Vamos a tratar de que si yo ya sé que el diámetro tiene que estar entre 2.47 pulgadas y 4.2 pulgadas, pues la tubería tendría que diseñarse en esta manera, ¿no? Entonces tú puedes seleccionar una de esas tuberías, la que tú quieras, y al final corriges la velocidad. Dices, bueno, ¿sabes qué? Me quedo con la tubería de 3.06 pulgadas. ¿Por qué? Porque 3.06 pulgadas es el diámetro interno de la tubería. Entonces, tú irías a comprarla a la tlapalería como 3 pulgadas diámetro nominal, pero esta tubería tiene un diámetro interno de 3.06. Entonces aquí únicamente corriges la velocidad y precisamente así te piden los exámenes en la UAM, que seleccionas la tubería y después corriges la velocidad. Ahora hay otro concepto importante, hay un concepto que se llama de caída de presión. Todo lo que te acabo de comentar es únicamente considerando la velocidad a la que se mueve el fluido. Ahora podemos tomar en cuenta la caída de presión, es decir, cuánta caída o pérdida por presión tenemos en ese flujo. Y para ello se considera una longitud de tubería de 100 pies y un coeficiente de diseño de 100. Cuando hacemos todo este cálculo, nosotros encontramos que la caída de presión son 9.45 pies de fluido, o si lo transformamos a PSI, de esta manera, sabemos que esta pérdida de presión es 4.09. Pero la caída de presión, si consideramos otro aspecto importante, que sería la caída de presión, si recordamos la tabla, dice que debe estar entre 1 a 4. Entonces estaría prácticamente en el límite, pero al menos ahí cumpliría ese aspecto, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya tengo una hoja de cálculo, si te interesa, ahí coméntame en los videos, igual te la puedo compartir. Ya aquí ya está programado, simplemente colocamos el flujo y colocamos los parámetros de velocidad y con ello ya obtenemos la caída de presión y aquí podemos tener los 3 diámetros que ya te había mencionado. Calculamos la caída de presión y recuerda que tenemos que seleccionar una caída de presión entre 1 a 4. Entonces ya el diseño completo sería, bueno, si consideras la velocidad de flujo de movimiento y a la vez la caída de presión, ¿cuál sería la tubería más adaptada? Bueno, la mejor tubería para esta operación o proceso.
Bueno, pues ¿cuál sería el valor? Sería el valor de 3.5, ¿no? Y entonces la tubería nominal sería 3.5 pulgadas y te daría una caída de presión de solo 2 PSI por cada 100 pies y la velocidad es 4.86. Cumple ambos criterios, los criterios de que la velocidad se encuentre en un valor entre 3 a 10 pies por segundo y también cumpla que la caída de presión no exceda el valor entre 1 y 4 PSI por cada 100 pies. Y bueno, pues de esa manera concluyes que esta sería la tubería que tú necesitas comprar para el diseño de un determinado proceso. Entonces, más adelante vamos a platicar sobre ahora cómo diseñar la bomba, cómo seleccionar los accesorios en una tubería. Y bueno, pues yo espero te haya gustado este video y nos vemos en una siguiente clase. Próximamente voy a revisar también el cálculo de la potencia de una bomba utilizando una metodología que se emplea mucho en la UAM Iztapalapa, orientado hacia los estudiantes que hacen o cursan su paquete tecnológico y de igual manera para la Universidad del Istmo, de donde egresé. Allá los profesores cuando llevas la asignatura de proyecto te piden diseñar una planta industrial, y ahí te van a pedir todo este tipo de detalles, que tú hagas el diseño de tu tubería, que diseñes los tanques o reactores necesarios para el proceso. A eso se le llama ingeniería de proyectos. Tú diseñas un proceso y a la vez haces los cálculos teóricos de los equipos y aplicas los costos. Pues bueno, sin más que agregar, pues nos vemos en una siguiente clase